Evangelio de hoy. Jueves 15 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 40 al 45. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre enfermo de lepra. Se arrodilló ante él y le suplicaba con insistencia, diciendo que, si quería, podía dejarlo limpio. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo que sí, que quería, y que quedara limpio. En ese mismo momento la lepra desapareció. Y el hombre quedó purificado. Jesús lo despidió enseguida con una advertencia severa. Pidió que no dijera nada a nadie. Que fuera a presentarse al sacerdote y que ofreciera por su purificación lo que estaba mandado, para que constara oficialmente. Pero aquel hombre, al irse, comenzó a proclamar lo sucedido y a divulgar el hecho por todas partes. A causa de esto, Jesús ya no podía entrar abiertamente en los pueblos, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Y aún así, de todas partes acudían a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La súplica que nace desde la herida más profunda. El pasaje nos sitúa ante un hombre marcado por la exclusión, por la soledad y por una herida que no es solo física, sino también interior. Su cuerpo habla de una enfermedad visible, pero su corazón carga un peso aún mayor. El de sentirse apartado, señalado y condenado a vivir lejos del abrazo humano. En ese contexto, su acercamiento a Jesús no es un gesto superficial, es un acto de valentía nacido de la necesidad extrema. Se acerca con humildad, con una confianza temblorosa pero real, consciente de su miseria, pero también convencido de que ante Jesús su historia puede cambiar. Aquí se revela una verdad profunda para la vida espiritual. Muchas veces la fe auténtica no nace de la fuerza, sino del cansancio, del límite, de la conciencia de no poder seguir igual. Cuando el ser humano se atreve a acercarse desde su fragilidad, sin máscaras ni defensas, comienza el verdadero encuentro. La fe que no exige, sino que se abandona. La actitud de este hombre no es de imposición ni de reclamo. No exige ser sanado. No pone condiciones, no cuestiona el poder de Jesús. Simplemente se abandona a su voluntad. Reconoce que Jesús puede hacerlo todo, pero deja en sus manos el querer. Esta postura revela una fe madura. Una fe que no utiliza a Dios como instrumento, sino que confía incluso cuando no entiende. En esta escena se nos invita a revisar nuestra propia manera de pedir. Con frecuencia oramos desde la ansiedad, desde la urgencia de controlar el resultado, desde el miedo a que Dios no actúe como esperamos. Este pasaje nos recuerda que la fe verdadera no consiste en forzar a Dios, sino en confiar en que su voluntad es siempre más profunda, más sabia y más sanadora que nuestros deseos inmediatos. La compasión que rompe las distancias. Jesús no se limita a mirar desde lejos. No actúa con frialdad ni con distancia. Su reacción nace desde lo más hondo, desde una compasión que no es solo sentimiento, sino acción concreta. Él se deja afectar por el dolor del otro. Se acerca, se implica, se compromete. En un mundo acostumbrado a poner barreras frente al sufrimiento ajeno, este gesto es revolucionario. Jesús no teme contaminarse. No teme romper normas sociales.
No teme tocar aquello que todos evitan. Su compasión no calcula consecuencias. Porque el amor auténtico siempre se adelanta a cualquier riesgo. Aquí aprendemos que la verdadera misericordia no se queda en palabras piadosas, sino que se expresa en gestos concretos que devuelven dignidad y esperanza. El toque que restaura más que el cuerpo. El contacto de Jesús no es un simple acto físico. Ese toque comunica cercanía, aceptación, reconocimiento. Es un gesto que dice sin palabras, tú vales, tu vida importa. No estás condenado a permanecer así. La sanación que acontece va más allá de la piel. Se trata de una restauración integral, donde el cuerpo se libera, pero también el corazón recupera la posibilidad de sentirse amado. Este pasaje nos invita a reconocer cuántas veces nuestras heridas más profundas no necesitan solo soluciones prácticas, sino encuentros verdaderos. La presencia que escucha, la mano que acompaña, la palabra que no juzga, pueden sanar más que cualquier remedio externo. Jesús nos muestra que Dios no sana desde la distancia, sino desde la cercanía que transforma. La sanación que exige responsabilidad interior. Después de la curación, Jesús invita al hombre a seguir un camino responsable. No se trata de un milagro para la exhibición ni para la fama. Hay un llamado al silencio, a la discreción, a la obediencia. Esta indicación revela que la experiencia de Dios no debe convertirse en espectáculo, sino en proceso interior. Muchas veces buscamos signos extraordinarios, experiencias impactantes, emociones intensas. Pero olvidamos que la verdadera transformación se consolida en el silencio, en la fidelidad cotidiana, en el respeto por los caminos que ayudan a crecer interiormente. La sanación no termina en el momento del alivio. Comienza allí un proceso de integración, de maduración y de testimonio silencioso. La dificultad humana de contener la alegría. El hombre, desbordado por lo vivido, no logra guardar silencio. Su alegría es tan grande que se convierte en anuncio espontáneo. No actúa por rebeldía consciente, sino por la incapacidad humana de contener lo que desborda el corazón. Este detalle revela una tensión profunda. El encuentro con Dios siempre desborda nuestras estructuras. Y a veces nuestra manera de responder no es perfecta, pero es sincera. Aquí se nos recuerda que Dios actúa también a través de nuestras limitaciones. Aunque la reacción del hombre genera consecuencias imprevistas, la misericordia no se detiene. El amor de Dios es más grande que nuestras respuestas imperfectas. Y su gracia sigue abriéndose camino incluso cuando no sabemos actuar con total sabiduría. Jesús, solidario hasta compartir el margen. Las consecuencias de este anuncio llevan a Jesús a experimentar el mismo margen que antes sufría el hombre. Ahora es él quien debe quedarse fuera, quien no puede entrar abiertamente en los lugares habituales. Este intercambio revela una verdad central del mensaje cristiano. Jesús asume la condición del excluido para devolver al otro la posibilidad de vivir en plenitud. Aquí se manifiesta un Dios que no salva desde el poder, sino desde la entrega. Un Dios que carga con nuestras consecuencias para que nosotros podamos recuperar la vida. Este gesto anticipa toda la lógica del Evangelio, donde el amor verdadero siempre implica salir de uno mismo, asumir el lugar del otro y cargar con su peso. Un llamado a reconocer nuestras propias lepras,
Este pasaje no habla solo de una enfermedad antigua. Nos invita a mirar nuestras propias lepras. Esas realidades interiores que nos aíslan, nos avergüenzan o nos hacen sentir indignos. Pueden ser miedos, culpas, resentimientos, heridas no sanadas o vacíos profundos. Jesús sigue pasando. Sigue disponible, sigue dispuesto a tocar aquello que escondemos. Pero el encuentro comienza cuando, como aquel hombre, nos atrevemos a acercarnos con humildad, reconociendo nuestra necesidad y confiando en su misericordia. La sanación interior no siempre es inmediata ni espectacular, pero es real cuando dejamos que Dios nos toque desde dentro. La misericordia como camino de transformación continua. Este relato nos enseña que la misericordia no es un evento aislado, sino un camino. Un camino que comienza con la fe humilde. Se expresa en la compasión. Se consolida en la responsabilidad y se proyecta en una vida transformada. Cada vez que nos acercamos a Dios, desde la verdad de lo que somos. Cada vez que permitimos que su amor toque nuestras heridas, algo nuevo comienza a gestarse en nosotros. No se trata solo de ser sanados, sino de aprender a vivir de otra manera. Con un corazón más abierto, más agradecido y más dispuesto a reflejar la misericordia recibida. La experiencia del encuentro que no se puede borrar. Cuando alguien ha sido tocado en lo más profundo de su existencia, ya no vuelve a ser el mismo. El hombre sanado no solo recupera la salud, recupera una identidad que había quedado suspendida en el dolor y en el rechazo. Su historia ya no está definida por la herida, sino por el encuentro. Esto nos enseña que la fe auténtica no es una emoción momentánea, sino una experiencia que reconfigura la manera de verse a uno mismo y de situarse ante la vida. Después del encuentro con Jesús, nada puede volver a ocupar el mismo lugar. Cambia la forma de mirar. Cambia la manera de hablar. Cambia incluso la forma de caminar. El corazón que ha sido alcanzado por la misericordia comienza a latir con una memoria nueva. Una memoria agradecida que no se borra con facilidad. El silencio pedido como camino de maduración interior. La invitación al silencio no es una negación de la alegría, sino una pedagogía del corazón. Jesús sabe que no todo lo vivido puede expresarse de inmediato. Que hay experiencias que necesitan reposar, asentarse, profundizarse en lo íntimo. El silencio permite que el don recibido no se diluya en la superficialidad, sino que se convierta en raíz firme en nuestra vida espiritual. El silencio es muchas veces el espacio donde la gracia se hace fecunda. No todo debe ser contado. No todo debe ser expuesto. Hay procesos que crecen en lo escondido, como la semilla bajo la tierra. Cuando aprendemos a guardar silencio ante Dios, descubrimos que Él sigue obrando incluso cuando no hablamos. Incluso cuando no entendemos del todo lo que ha sucedido. La obediencia como expresión de confianza. El mandato que recibe el hombre no es un capricho. Es una invitación a caminar dentro de un proceso que lo ayude a integrarse plenamente. La obediencia, lejos de ser una carga, es una forma concreta de confianza. Confiar es aceptar que no siempre comprendemos el camino completo, pero elegimos caminar en él. Este pasaje nos confronta con nuestra dificultad para obedecer cuando la emoción nos desborda. Muchas veces queremos responder a Dios solo desde el impulso, olvidando que la madurez espiritual requiere paciencia.
Escucha y docilidad. La obediencia no anula la libertad. La orienta hacia una plenitud más profunda. El anuncio que nace de la gratitud desbordada. A pesar de la indicación recibida. El hombre habla. Habla porque su corazón está lleno. Porque la gratitud no encuentra contención. Su anuncio no nace de una estrategia. Nace de una experiencia viva. Este detalle nos recuerda que el testimonio más auténtico no se fabrica, brota. Cuando alguien ha sido sanado interiormente, su vida misma se convierte en mensaje. A veces las palabras se adelantan al discernimiento. Pero incluso así, Dios sabe valerse de esa fragilidad humana para seguir tocando corazones. La gratitud sincera, aunque imperfecta, tiene una fuerza transformadora que llega donde los discursos elaborados no alcanzan. Las consecuencias inesperadas del bien realizado. El anuncio genera un movimiento que cambia la situación de Jesús. Ahora es él quien experimenta la dificultad de moverse libremente. Quien asume una cierta marginación. Esto revela que el amor verdadero nunca es cómodo. Siempre implica asumir consecuencias. En la vida cristiana, hacer el bien no garantiza reconocimiento ni facilidad. A veces, al sanar, al acompañar, al amar, se abren caminos nuevos, pero también se asumen cargas nuevas. Jesús nos muestra que la fidelidad al amor pasa por aceptar estas consecuencias sin resentimiento. Confiando en que incluso lo que parece limitación puede convertirse en espacio fecundo. Un Dios que se deja encontrar en los lugares abiertos. A pesar de las dificultades. La gente sigue buscando a Jesús. Lo buscan incluso fuera de los espacios habituales. Esto nos habla de un Dios que no está encerrado en estructuras rígidas, sino que se deja encontrar allí donde hay deseo sincero. Muchas veces creemos que Dios solo actúa en lugares específicos, en momentos perfectamente ordenados. Este pasaje nos recuerda que Dios se manifiesta también en los márgenes, en los caminos abiertos, en los espacios donde el corazón humano se atreve a salir en su búsqueda. Allí donde hay hambre de vida. Allí se hace presente la gracia. La transformación personal que se convierte en camino comunitario. La sanación de un solo hombre genera un movimiento que alcanza a muchos. Esto nos enseña que ninguna experiencia profunda con Dios es solo para uno mismo. Lo que se vive en lo íntimo tiene siempre una dimensión comunitaria. Cuando alguien se deja transformar, su cambio impacta el entorno, despierta preguntas. Suscita búsquedas, abre caminos para otros. La fe no se vive en aislamiento. Se expande naturalmente cuando es auténtica. Cada encuentro verdadero con Dios tiene la capacidad de convertirse en semilla para muchos más. La invitación a vivir desde la misericordia recibida. Este pasaje nos invita a revisar desde donde vivimos. Si vivimos desde la herida no sanada, reproduciremos rechazo y dureza. Si vivimos desde la misericordia recibida, nos volveremos más comprensivos, más pacientes, más humanos. Jesús no solo sana, enseña a vivir de otra manera. El hombre que fue tocado está llamado ahora a mirar a otros con la misma compasión que él recibió. Así se completa el ciclo de la misericordia. Cuando lo que hemos recibido se convierte en manera de vivir. La fe como proceso que continúa en el tiempo. La historia no termina con la sanación ni con el anuncio. La fe es un camino que se despliega día a día. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión.
Instantes de entusiasmo. Y tiempos de silencio. Este pasaje nos recuerda que Dios no abandona el proceso que inicia. La gracia no es un evento aislado. Es una presencia constante que acompaña, corrige, sostiene y vuelve a levantar cuando es necesario. Caminar en la fe es aprender a confiar incluso cuando no sentimos la intensidad del primer encuentro. La memoria de la misericordia como fuerza que sostiene el camino. Cuando la experiencia de la misericordia ha sido verdadera, no se pierde con el paso del tiempo. Permanece como una memoria viva que sostiene en los momentos de dificultad. El hombre sanado no puede volver a olvidarse de lo que ha vivido, porque esa gracia se ha inscrito en su historia personal. Esta memoria no es nostalgia. Es una fuente interior que renueva la confianza cuando aparecen nuevas pruebas. En la vida espiritual, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros se convierte en una forma de fe activa. No se trata de vivir anclados en el pasado, sino de permitir que ese recuerdo ilumine el presente. Cada vez que la duda o el cansancio aparecen, la memoria de la misericordia nos recuerda que no estamos solos, que ya hemos sido alcanzados, que la mano que nos tocó una vez sigue extendida. La sanación como inicio de una vida reconciliada. Ser sanado no significa solo quedar libre de una herida. Significa poder volver a habitar la propia vida con serenidad. El hombre que antes vivía excluido ahora puede reintegrarse. Volver a mirar sin miedo. Volver a pronunciar su nombre sin vergüenza. Esta reconciliación interior es uno de los frutos más profundos del encuentro con Jesús. Muchas veces nuestras luchas no provienen solo de lo que nos falta, sino de no habernos reconciliado con nuestra propia historia. Este pasaje nos invita a permitir que Dios no solo cure lo visible, sino que ordene lo interior. Que devuelva armonía a lo que estaba fragmentado. Vivir reconciliados es aprender a aceptarnos como somos, sabiendo que hemos sido amados en nuestra fragilidad. La dignidad restaurada que transforma la mirada. Antes del encuentro, la mirada del hombre estaba marcada por el rechazo recibido. Después de la sanación, su forma de mirar cambia, porque ya no se ve a sí mismo como alguien descartado. Esta transformación interior modifica también la manera de mirar a los demás. Cuando alguien ha recuperado su dignidad, deja de necesitar compararse. Deja de juzgar, deja de levantar muros. La misericordia recibida ensancha el corazón y lo vuelve capaz de acoger. Este pasaje nos recuerda que solo quien se sabe amado puede amar sin miedo. Y solo quien se sabe perdonado puede mirar con compasión. El proceso interior que continúa en lo cotidiano. La escena evangélica es intensa. Pero la vida continúa después del encuentro. Vuelven las tareas diarias, las responsabilidades, las relaciones humanas. Allí es donde la gracia se pone a prueba y se profundiza. La fe auténtica no se sostiene solo en momentos extraordinarios, sino en la fidelidad silenciosa de cada día. El hombre sanado tendrá que aprender a vivir desde lo que ha recibido, a tomar decisiones nuevas, a enfrentar desafíos con una mirada renovada. Así ocurre también en nuestra vida. La gracia no nos exime de las luchas, pero nos da una manera distinta de atravesarlas. El riesgo de olvidar de dónde fuimos levantados. Con el tiempo, existe siempre el riesgo de olvidar la propia historia, de perder la memoria del punto de partida.
Este olvido puede endurecer el corazón y volverlo indiferente ante el dolor ajeno. El pasaje nos invita a permanecer humildes, a no olvidar nunca de dónde hemos sido levantados. La humildad nace de la memoria agradecida. Quien recuerda su propia fragilidad se vuelve más comprensivo, más paciente, más cercano. La verdadera madurez espiritual se reconoce en un corazón que no se engrandece por lo recibido, sino que se vuelve más sencillo y más humano. La libertad interior que nace del encuentro. Antes del encuentro, el hombre estaba condicionado por su situación, por las normas, por la mirada social. Después de la sanación, comienza un camino hacia la libertad interior. Ya no vive definido por la herida, sino por la gracia. Esta libertad no significa ausencia de límites, sino capacidad de vivir sin miedo. La fe libera cuando nos permite dejar de identificarnos con nuestras heridas y comenzar a vivir desde la identidad de hijos amados. Este pasaje nos recuerda que Dios no nos sana para encerrarnos en una experiencia privada, sino para devolvernos la libertad de vivir plenamente. El testimonio silencioso que habla con la vida. Aunque el hombre habló, su vida misma se convirtió en el testimonio más elocuente. Su manera de estar, su rostro, su presencia transformada hablan más que cualquier palabra. En nuestra vida, el testimonio más fuerte no siempre es lo que decimos, sino cómo vivimos. La paz interior, la paciencia, la capacidad de perdonar. La serenidad en medio de la prueba. Son signos visibles de una transformación profunda. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿qué está diciendo nuestra vida sobre el Dios en quien creemos? La paciencia de Dios ante nuestros procesos. Dios no se impacienta con nuestras respuestas imperfectas. Jesús no retira su misericordia por la desobediencia del hombre. Esto revela una paciencia divina que acompaña los procesos humanos con ternura y fidelidad. En la vida espiritual, cometer errores no significa quedar excluidos. Dios sigue caminando con nosotros, ajustando el rumbo, enseñándonos poco a poco. Este pasaje nos ofrece consuelo, porque nos recuerda que la gracia no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad amorosa de Dios. La invitación a vivir desde la confianza profunda. La escena nos deja ante una invitación clara. Confiar. Confiar cuando nos acercamos con nuestras heridas. Confiar cuando somos tocados. Confiar cuando no entendemos del todo el camino que se abre. La confianza no elimina las preguntas, pero sostiene el corazón. Nos permite seguir caminando incluso cuando la claridad no es total. Vivir desde la confianza es aceptar que Dios actúa de maneras que superan nuestros cálculos, siempre orientadas al bien profundo. La mirada nueva que nace después del encuentro. Después de haber sido tocado por la misericordia, la realidad ya no se percibe de la misma manera. El mundo que antes parecía hostil, cerrado y amenazante comienza a mostrarse con otros matices. No porque todo haya cambiado externamente, sino porque el corazón ha sido transformado por dentro. El hombre sanado aprende a mirar desde la esperanza, no desde el miedo. Aprende a reconocer que la vida, aun con sus desafíos, ya no es un espacio de condena, sino un lugar donde puede volver a habitar con confianza. Esta mirada nueva es uno de los frutos más profundos del encuentro con Dios.
Cuando la gracia toca lo interior, cambia el modo de interpretar los acontecimientos. Las dificultades no desaparecen, pero dejan de ser muros infranqueables y se convierten en caminos donde la fe puede crecer y madurar. La tentación de reducir el milagro a lo visible. Existe siempre el riesgo de quedarnos solo con lo exterior del milagro, con la curación evidente, con el cambio inmediato. Sin embargo, el pasaje nos invita a ir más allá, a descubrir que lo más importante no es lo que se ve, sino lo que sucede en lo profundo. La verdadera obra de Dios no se agota en la solución de un problema concreto. Su acción busca transformar el corazón, ordenar los afectos, sanar la raíz de aquello que nos deshumaniza. Cuando reducimos la fe a lo inmediato, corremos el riesgo de perder la riqueza del proceso interior que Dios quiere realizar en nosotros. Una vida transformada que sigue caminando. Este pasaje nos deja ante una verdad que atraviesa toda la experiencia humana y espiritual. El encuentro con Jesús no termina en el momento en que somos tocados, sino que inaugura un camino que se despliega a lo largo de toda la vida. La sanación no es solo la eliminación de una herida visible, sino el comienzo de una transformación profunda del corazón, de la manera de mirarse a uno mismo, de relacionarse con los demás, y de habitar el mundo con una libertad nueva. La experiencia vivida enseña que la misericordia recibida no encierra, sino que libera. Libera del peso de la culpa. Da un miedo al rechazo, de la necesidad constante de aprobación. Quien ha sido alcanzado por este amor aprende a caminar con humildad, sabiendo que todo es don, y que nada se posee como mérito propio. Desde ahí nace una fe más serena, menos ruidosa, pero más firme y auténtica. Este Evangelio nos invita a reconocer que Dios sigue acercándose a nuestras heridas, incluso a aquellas que escondemos o que creemos ya olvidadas. Nos recuerda que la verdadera sanación no consiste en una vida sin fragilidad, sino en una vida reconciliada, capaz de aceptar sus límites sin desesperarse, y de abrirse continuamente a la gracia. Así, el camino continúa. No como una búsqueda ansiosa de experiencias extraordinarias, sino como una fidelidad cotidiana, tejida de gestos sencillos, de silencio, de paciencia y de esperanza. El corazón que ha sido tocado aprende a vivir desde la gratitud, y a dejar que la misericordia recibida se convierta, poco a poco, en misericordia ofrecida. Y en ese andar humilde y confiado, la vida entera se transforma en testimonio vivo de un amor que no excluye, que no se cansa y que siempre vuelve a llamar, para seguir sanando y dando vida.